Entonces vamos a iniciar ya la celebración de la Santa Misa y Bautizo de José Luis Huicapusa Pérez. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, hoy reunidos aquí en la presencia del Señor, en este templo de la Iglesia Santana de Guaribamba, para celebrar la Santa Misa y el Santo Bautismo de José Luis Huicapusa Pérez. Muchas bendiciones para él, para sus padres y los padrinos, y para todos los que en esta mañana pues nos acompañan en este momento de alegría. Hoy no nos olvidemos, estamos dentro todavía de la Semana Santa. Hoy es Sábado Santo, día de la Vigilia Pascual. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que haces crecer a tu iglesia dándole siempre nuevos hijos, concede a tus siervos vivir el sacramento que recibirán con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús,
nos hemos sumergido en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Cristo, quedando destruido este cuerpo de pecado y nosotros libres de la esclavitud del pecado, porque el que muere ha quedado libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque su morir fue un morir al pecado una vez para siempre, y ahora su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, muy de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro, y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron los dos hombres con vestidos refulgentes, llenos de temor. No se atrevían a levantar la vista del suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo estando todavía en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que estaban con ellas, contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció un delirio lo que ellas decían y no les creyeron. Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y los camarógrafos también. Tomamos asiento. A poder escuchar y pues un poco entender lo que hoy o estos días los cristianos estamos celebrando.
Cuando llega Navidad, no solamente cuando llega, sino también ya un mes antes, 2 meses antes, va a la ciudad, ya las instituciones, los comercios, las tiendas, pues todos ya están ya con el espíritu navideño, han puesto ya los árboles de Navidad, pues las guirnaldas, están ya elaborando el Belén, el nacimiento del niño Jesús, y entonces ya se vive un ambiente navideño, se vive el ambiente de Navidad. Todos están con esa fiebre de la Navidad. Pues bien, pero esta semana también nosotros todavía, aún más que la Navidad, estamos celebrando estas fiestas pascuales, más que la Navidad, porque en la Navidad solamente celebramos el nacimiento de Cristo. Eso es lo que celebramos en la Navidad, nacimiento de Jesucristo. Y ese nacimiento, pues a la humanidad, al mundo, todos los años nos trae mucha alegría. Por eso la gente festeja y regalos y todo eso. Entonces en la Navidad, ¿qué celebramos? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. La llegada de Cristo al mundo. Nada, no hay otro acontecimiento. En cambio, estos días de la Semana Santa celebramos aún, no sé, misterios más grandes. Misterios más grandes. Por eso a la Semana Santa se le conoce la Semana Mayor del año. La Semana Mayor del año litúrgico. ¿Por qué? Porque esta semana celebramos, como decía, pues aún más grandes misterios. Más grandes misterios. Por ejemplo, ya hemos dicho Navidad, el niño Jesús nace, suena más pescado. En cambio, la Semana Santa, toda esta semana celebramos más grandes misterios. Por ejemplo, la institución de la Eucaristía. Jueves Santo hemos recordado ese gran acontecimiento, como Cristo instituye. Imaginando instituir, porque la gente habla estas palabritas y a veces no lo entiende. A ver, sinónimo. Una palabra sinónima de la palabra instituir. Instituir quiere decir pues que lo ha hecho, lo ha realizado o lo ha inventado. Pues Jesús, el día de Jueves Santo, pues realizó, instituyó por primera vez en la historia aquí en la tierra la Santa Misa. Por eso la Santa Misa nadie se ha inventado por ahí algún año, algún siglo, el siglo II, siglo V, siglo XV, no. La Santa Misa ha sido instituida por Jesucristo. Por eso la Santa Misa se celebra desde aquel entonces, más no sé, pero 2000 años vamos a decir. La misa. Y la misa, por eso para el cristiano, de todo lo que nosotros celebramos, de todo lo que rezamos, la misa es que tiene un valor infinito, un valor grande. Por eso la misa no cuesta. Uno decía, por el bautismo la misa va a pagar tanto. No, esa plata no vale. Porque la misa no tiene valor así monetario. No podemos decir, es que una misa vale pues, 500 soles. Ese es su valor. No. Es como la salud. A ver, la salud. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Tiene precio? A ver, ¿tiene precio la salud? No tiene precio. Si uno está enfermo, yo estoy enfermo, voy a pagar para estar sano y tener buena salud $5,000. ¿Tu salud valdrá $5,000? No. ¿O $10,000? Tampoco. O sea, la salud no tiene precio. No hay, no vale. No vale, o sea, así monetariamente. No hay. O la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Cuánto vale? ¿Dónde compro felicidad? No hay, la felicidad no tiene valor. No es como comprar un carro, comprar un edificio, un departamento, vale tanto. La felicidad no tiene valor. La felicidad Dios la da a cada uno de nosotros. Dios nos da. Entonces por eso la misa también no tiene valor, porque eso es algo
gasto grande y toda la plata del mundo no puede alcanzar para pagar una misa. Es de valor infinito. Ya les decía, como la salud. Los pobres nos morimos rápido. Porque a veces no puede ser una clínica, pues no sé, una clínica, todos los días la cama te suele costar, no sé, 500, 600, no sé, depende de las clínicas. Y si estás una noche, 3 noches y 10 noches, un mes, ¿cuánto pagarías de la cama nomás? Y más los médicos, y más los medicamentos, te adeudarías en un mes en una clínica internado, no sé, cientos de miles. Por eso el pobre no puede ir mucho a la clínica, más hacerse un chequeíto, un análisis, nada más, porque si quieres ahí, es para mucho dinero. Es dinero. Y vas a los hospitales o vas al seguro, peor que te atienden bien. Entonces, por eso, la muerte nos llega rápido a mucho. ¿Ya? Entonces, por eso la salud no tiene precio. ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale estar sano? Gozar de buena salud. No hay. Ni mucha plata que tengas, ¿dónde puedes pagar? Los ricos, cuando están enfermos, no sé, ya se van al extranjero, dicen, porque en Estados Unidos, no sé qué, se van a Alemania, porque en Alemania sí hay buenos, se van. Pero igual, donde se vayan, si el médico no puede, pues no puede, donde sea, nos tenemos que morir. Entonces, la misa no tiene precio, no vale, sino por motivo de la celebración. Por ejemplo, el día por el bautismo, pues pagan una colaboración, y muy poquito. Un padre decía, a la gente, los que se casan, los que bautizan, tendríamos que decir que colaboren, no sé, el 10% de los gastos que hacen. ¿Qué es? Desmayar un pechito manchibeo, 8 disparos. Entonces, lo que ustedes colaboran a la iglesia, no es eso que vale una misa, un bautismo vale 100, vale 200, vale 500, vale un sol, no hay precio. Sino eso es la colaboración que se da a la iglesia por el motivo del bautismo, por motivo del matrimonio, por motivo de la misa, nada más. No, es así. Y por eso las colaboraciones que ustedes dan por el bautismo, por la misa de un difunto, por un matrimonio, eso se llama, pues, la colaboración, nada más. Y algunos le pueden pedir para un poquito más, si a usted colabore tanto, porque mira, para tantas cosas gasta mucho, colabore para la iglesia. ¿Se puede pedir alguna vez? Si te dice, pues hay que colaborar. No hay que colaborar. Bueno, entonces eso es lo que hemos celebrado el Jueves Santo, la institución de la Santa Misa. Y la misa tiene gran valor y gran poder para todo. ¿Ya? Y ayer, Viernes Santo, pues hemos celebrado o hemos recordado pues ese acontecimiento del misterio de la cruz, como Cristo pues muere en la cruz para darnos una vida nueva, la vida de hijos de Dios. Es un misterio, como Cristo con su muerte puede salvarnos, darnos nueva vida, darnos salvación. ¿Es así? Por eso dice, tan grande fue el amor de Dios para nosotros que quiso dar su vida por todos los pecadores. Ya decía anoche cuando hemos celebrado la liturgia, a ver, ¿quién será capaz de dar su vida por alguien? De canjear su vida, es decir, ya, no sé, en muchas cosas podemos canjear. Si alguien se va a la cárcel 20 años o 25, cadena perpetua, alguien puede canjear y decir, mira, ese señor suéltale, porque él tiene familia, yo voy. ¿Alguien haría eso? ¿O el papá por sus hijos? Peor, el papá se amarga y dice, si mi hijo se porta mal, que se vaya a la cárcel, que muera. Y se amarga el papá, así dice, ¿no? ¿Por qué se portó mal? El papá da la vida por sus hijos. Simplemente los papás y hijos, como padres, les dan cariño, pues a los hijos, los educan, pues los alimentan, les quieren, a más, pero más no puede. Más no. ¿O qué papá puede decir no por el hijo? Hijo, aunque sea ya, yo me voy de esclavo, véndanme a mí, me voy de esclavo y ustedes pues ya con eso edúquense lo que sea. No.
Pero Cristo sí, por eso dice la Biblia, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Cristo sí dio su vida por nosotros. Ahí está, ahí demuestra Jesús que nos ama. Ahí demuestra Jesús que nos ama, porque ha dado su vida por nosotros, murió por nosotros. Lo está demostrando. Bueno, pues eso es lo que hemos recordado el día de ayer. Y hoy día ya es la vigilia pascual. La vigilia es como la víspera ya. De mañana la fiesta grande, la fiesta de la Pascua, de resurrección. Cristo muere, pero resucita. Es lo más grande, ¿no? Por eso nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que está siempre con nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios, pues no sé, que poco o nada se interesa por nosotros. No, nuestro Dios es un Dios vivo, verdadero y que está siempre con nosotros. Esa es la alegría de la Pascua, mañana, domingo. Esta noche también vamos a tener, pero ustedes se van a perder la fiesta. Más vale, ustedes hasta pueden entregar su alma, su alma al demonio, pero no venir a la misa. Hoy día en la fiesta pues ya van a venir a la misa esta tarde. Mañana peor. ¿Por qué? Porque no sabemos dar jerarquía a las cosas. Primero Dios, después mis cosas, después mi trabajo, después esto, después eso. Hay que saber jerarquizar las cosas. Eso quiere decir, hay que dar importancia al primero, segundo, tercero. Las cosas es así. No podemos ya, el décimo que esté el primero, y el primero que esté el segundo. En la vida hay muchas cosas, lo primero es lo primero. Familia, ¿qué será lo primero? En la vida religiosa, en la vida católica, ¿qué será lo primero? En el trabajo, ¿qué será lo primero? Entonces, en todo hay un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, hasta. Pero los otros a veces no. Lo primero no es lo primero. Lo quinto es lo primero. Lo sexto es lo primero. Lo décimo, lo que está en el 20 es lo primero de esas cosas. A veces que no tienen tanta, no sé, pues, valor o importancia verdaderamente, ¿no? Ya, entonces, esta noche también, por eso vamos a tener la celebración de la vigilia pascual. Vamos a bendecir el cirio, las velas, la agüita, y vamos a recordar ya cómo Cristo resucita. Es la víspera de la vigilia de la Pascua. Muy bien, bueno, entonces muchas bendiciones a todos, y el bautizo, pues ya anoche les hemos instruido, porque San Pedro, ¿quién fue San Pedro, hermanos? ¿Quién habrá sido San Pedro? Un apóstol, muy bien, porque Jesucristo tuvo muchos apóstoles, 12, y uno de ellos fue Pedro. Y Pedro tiene unos libros que ha escrito como palabra de Dios, está en la Biblia, 2 libros, primera Pedro, segunda Pedro, y en esa carta, en la primera de Pedro, nos dice él, dijo aquel entonces, pero hoy nos lo dice a nosotros, que hay que dar razón de la fe. Y Maninan Archay, razón de la fe. Quiere decir, tú como cristiano tienes que saber explicar de lo que haces, de lo que crees, de lo que rezas, de lo que vas a la iglesia. Eso. Porque a veces no sabemos nada. Entonces, como opas, nomás ya hacemos, ya, voy a bautizar. ¿Por qué voy a bautizar? Pero no sé. Las razones. Voy a hacer la misa por mi difunto. Pero, ¿por qué vas a hacer la misa por tu difunto? Lo tienes que saber. Lo tienes que saber, y si sabes, haces misa. Por eso la gente, como no sabe, pide lo que sea. Pide bautizo, ya pide matrimonio, se quiere casar. Como si eso fuera cualquier cosa. Ya vamos a poner la misa para nuestro difunto, para el abuelito que ha muerto. Ya se llama misa chicum, pero ya se llama misa chicum. Vuelven a la casa y tiran su tranca, ya está, se echan su coca y ya esa es la misa. Pero así, porque no saben. En cambio, se supiera de, vamos a ir a la misa. ¿Por qué vamos a celebrar la misa por un difunto? Porque dice la palabra de Dios que nuestras almas deben llegar a la salvación, y quizás muchas almas no están en la salvación todavía. ¿Por qué? Porque no han vivido conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde estarán las almas que no han llegado al cielo? Pues muchos en el purgatorio, y por esas almas hay que celebrar la misa para que Dios purifique sus pecados y se los lleve al cielo. No es costumbre nomás, porque la mayoría es costumbre. Misa chicos, costumbre jacay. No hay que saber, por eso San Pedro, eso está en la Biblia, dice, da razón de tu fe. Quiere decir, explica.
saber y explicar, saber, conocer y explicar por qué vas a hacer esto, por qué vas a pedir esta misa, por qué. Por ejemplo, ya dentro de unos días vamos a empezar la fiesta aquí, 3 de mayo. Señor de Chucmay, Señor de San Cristóbal. Pero la gente sabrá verdaderamente por qué hace esa fiesta por la cruz. Algunos quizás sí, algunos no. Pues hay que saber que la cruz, dice la Biblia, en 1 Corintios, dice la Biblia, para muchos es una tontera, una soncera, una tontería. Pero sigue San Pablo escribiendo, dice, para muchos la cruz es una tontería, pero para los cristianos es fuerza, es causa de salvación. Entonces por eso la cruz nosotros la veneramos, porque es primero porque hoy para nosotros es señal de los cristianos, símbolo de salvación, porque en una cruz Cristo nos ha salvado. Y por eso las cruces nosotros pues las veneramos, las tenemos en nuestros pueblos, además como protección, porque la iglesia nos enseña que el demonio existe y que Satanás solamente tiene miedo a la cruz, se escapa. Por eso nuestros antepasados han puesto las cruces en los cerros para que nos protejan de todo mal, de todo peligro, de fenómenos naturales también. Este año más bien no, pero el año pasado me acuerdo, ha llegado un poco de viento, los guaribambines estaban tristes, llorando, ay, nuestro maíz va a tumbar el aire, ya no va a ser igual. Estaban tristes, ¿no? Este año más bien no ha llegado bien, de repente esta tarde va a caer bien, pagaremos, vamos a buscar medicina. Bueno, entonces Dios nos protege también de los fenómenos naturales, porque los fenómenos naturales se van a dar, se dan siempre. Puede venir un huaico, si hay ríos grandes, puede venir ventarrones y se llevan los techos de las casas, puede venir, no sé, vientos, granizadas. Esos son fenómenos naturales, pero de esos fenómenos naturales también Dios nos puede proteger. Entonces hay que invocar. Cuando hay fenómenos naturales, está una granizada, se invoca a Dios y pide a Dios que nos proteja. Señor, protégenos de este fenómeno natural. Y los fenómenos naturales siempre se van a dar por muchas razones, por muchas razones. Entonces hay que invocar el nombre de Dios y Dios frena. Sin incendios, puede haber aquí que les gusta quemar y todo Guaribamba es un pueblo de quemazón durante, cuando empieza junio, todo es quema para acá, quema para allá, queman los bosques, queman los árboles, queman todo. Y eso no está bien, porque hay que proteger, porque primero, cuando uno quema, ya, y se va el incendio de este lado. Hay dos cosas en la naturaleza. En un incendio, pues, dos cosas sacas: la flora y la otra que es la fauna. Flora y fauna. Muchos arbolitos, muchas plantitas silvestres que les ha costado crecer 5, 6, 10 años, en un 5, en un incendio se quema. Y muchos animalitos que hay, pequeñas lagartijas o hasta los zorritos. Yo veía zorritos por aquí, donde lo han quemado, ahora ya no pasan los zorritos por ahí. Todo es afectado, no es quemar más, decía, pues que se tiene que más, no pasa nada, ya llegará la lluvia y va a empezar a crecer. No, es afectar. Pero los árboles también, si no hay necesidad, no se tumban. Porque un árbol grande, hay cosas de abajo a pescar, y ahí habían cortado unos árboles gruesos que tendrían, yo calculo, de 70, 80 años. ¿Cuánto le ha costado a ese árbol crecer? Y el hombre va en un 5, agarra motosierra, lo que ha crecido en 80 años. Pues se tendría que conservar esos árboles ya antiguos, son como, en otros pueblos conservan, porque ya son como reliquias, ¿no? Unas cosas así, wow, esos árboles, ¿cuántos años tendrán en el pueblo? 100 años, 80, 120, así hay. Pero la gente, como no piensa que no sé, que de la leña, agarra la motosierra y lo corta un árbol de 100 años de existencia. ¿Ves? Entonces, todo eso es importante. Por eso hay fenómenos naturales. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar con el bautismo. Ya les hemos explicado a ellos sobre el sacramento del bautismo. Vamos a ponernos de pie aquí adelante. Algunos ya se están durmiendo. Aquí adelante a los papás, padrinos y el niño.
Hay chapiña, más ñaupata. Adelante, disfraz, no entiendo. Tampoco sueño. Ya cuando toco la orquesta se despertarán bien despiertos. Muy bien, entonces vamos a proseguir. Las velitas tienen que estar en sus manos, velitas. Muy bien. Muy bien, entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Muy estimados papás, José Luis Huicapuza Pérez, y también los padrinos, los papás, el día que su niño ha nacido, pues ustedes lo han recibido con gran alegría, porque los hijos son siempre bendición de Dios. Y hoy vienen a la iglesia para celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Y todos en este momento nos alegramos porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. José Luis Huicapuza Pérez, con gran alegría te recibe la comunidad cristiana y yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y luego también los papás van a hacer lo mismo, van a ponerle la cruz en la frente del niño. Muy bien, hermanos, ahora vamos a pedir la intercesión de los santos del cielo para que nos ayuden con sus oraciones. Respondemos diciendo: ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San José, esposo de María, santos apóstoles Pedro y Pablo, San Juan Bautista, Santa Rosa de Lima, Santa Clara de Asís, San Martín de Porres, San Juan María Vianney, Santa Ana nuestra patrona y San Francisco de Asís. Fortalece el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a renunciar a Satanás diciendo: sí, renuncio. Renuncian a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones. Y ahora rezamos nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Santísima. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Por tanto, pregunto a los papás y padrinos: ¿quieren que José Luis sea bautizado en la fe de la Iglesia Católica? Muy bien. Digna de bendecir, Señor, estas aguas que vamos a utilizar con fe para orientar de nuestras vidas todo lo malo y vivir con tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
José Luis, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la luz de Cristo, ¿verdad? Cristo, yo la haré brillar. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo lo haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo lo haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Hemos prendido nuestras velitas y siempre en cada bautismo se encienden las velitas por dos razones principales. Una es que en la Biblia Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo, y todo bautizado es hijo de la luz, hijo de Cristo Jesús. Por eso prendemos la velita. La otra razón era que el bautismo nos infunde el don de la fe. Hemos dicho ayer, ¿no?, que Dios nos infunde el don de la fe. Y por eso todo bautizado tiene fe. Y esa fe tiene que estar siempre encendida. No tiene que apagarse, no tiene que morirse esa fe. Porque si se muere nuestra fe, o si se apaga o está tibia, pues ya poco o nada nos acordamos de Dios. Poco o nada rezamos. Poco o nada nos acercamos al Señor, ¿no? Por eso la fe es importante. Por José Luis, que acaba de recibir la gracia del bautismo, sus papás y padrinos, y por todo el pueblo cristiano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alabe el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es en verdad, Señor, fuego de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. A ver, los camarógrafos me van a dar la espalda o qué. Ocuparen ya la velita del sitio. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos Alberto, y todos los que ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y rezamos todos con alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse manos fraternalmente la paz. Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Hazme tu Señor instrumento de tu paz. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi cuerpo y sangre de Cristo. Guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Muy bien, nos ponemos de pie para darle gracias al Señor y rezar siempre por José Luis, que acaba de recibir la gracia del bautismo, padres y padrinos, y por todos ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, perdón y ayúdame más. Señor, gracias, perdón y ayúdame más. Señor, gracias, perdón y ayúdame más. Oremos. Te pedimos, Señor, que la gracia del misterio pascual colme totalmente nuestro espíritu, para que hagas digno de tus dones a quienes concediste entrar en el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchas felicidades a José Luis, a los papás y padrinos. Que Dios los bendiga y un buen día para todos. Muchas bendiciones.
Y vamos a acercarnos adelante, los papás y padrinos, para poder sacarnos un pequeño recuerdo. Y luego pues igual podrán hacer la familia. Despacio. Paso. ¡Va a tirar luces! De esta manera se celebra el gran bautizo de José Luis desde la hermosa tierra de Huaribamba. Échale, échale, échale. Con ganas, con ganas, con ganas. Hawachan, hawachan, hawachan.
Échale ganas. Eso. ST Perú. Desde la hermosa tierra de Huaribamba, aquí están la familia de José Luis Cuicapuza Pérez. Échale ganas, échale ganas. De la orquesta, la armonía hacen de esta hermosa fiesta extraordinaria el gran bautizo de José Luis. Échale ganas, échale ganas. Desde la hermosa tierra de Huaribamba, así celebramos el gran bautizo de José Luis Cuicapuza Pérez. Se baila y se goza con gran alegría.
amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Abajo las penas, arriba la alegría, desde la hermosa tierra de Guaribamba. Ya estamos transmitiendo en vivo. Saludos para la Mendoza. Más alegría, más alegría. Falta chelita, recién nos estamos calentando. Hoy más contentos que nunca. Me invitaron cerveza y era rico. Con razón que la gente toma. Bueno, rico ya. Huele rico, huele rico, huele rico. Se siente acebadita, ¿no? ¿Cómo están, amigos? Ya saben ustedes, CTP, turismo, costumbre, tradición. La alegría, la alegría, la alegría. Y ahora, zapateadito, zapateadito, zapateadito. Échale, échale. Una vueltecita más. Y otra vueltecita más. Uy, ay, ay.
A nada, a nada. No voy a calentar mucho. Luz, cuidado. No voy a calentar mucho, estamos secos bien. No, no está lloviendo, está para mundo. Hoy es 19 de abril 2025. Nos encontramos en la tierra maravillosa de Guaribamba. Ahí está el recién bautizado José Luis y Capuza Pérez.
Una vuelta olímpica dice. Aquí estamos ya en el local, donde se va a realizar la segunda parte de ese gran bautizo de José Luis Capuza Pérez. Todos los amigos de Guaribamba están reuniéndose. Ahí está Zulcita. Y la gente está llegando. Así es la fiesta. Esto es para comenzar desde Guaribamba. Por esa parte, mira qué bonito. Todas las mamitas con su manta de colores. Este es el gran bautizo de José Luis. Saludo para la familia Huaynamarca, la familia Cuilcapuza, la familia Pérez en Guaribamba.
Aquí estamos. Para Camilo Guzmán. ¿Qué tal está el almuerzo? ¿Qué tal es? A ver, pruebe. Ah, ahí está riquísimo. El rico Ahí está el rico, ahí está el recién bautizado. La madrina, la mamita. Provecho. A ver, vamos. Ahí está, aprovecho con el rico almuerzo. Allá arriba está, ¿qué tal está el almuerzo? Está bueno, ¿no? Provecho. Ahí está, ¿qué tal? ¿Qué tal está el almuerzo? Sí, ¿no? Ahí está muy bien. A ver, Luz, ¿qué tal está el almuerzo? Ya terminaste un plato, es segundo plato ya. Provecho.
hijo. Y esta es la parte donde se han encargado de poder preparar el rico menestrón, parte del almuerzo. Mira, mira, mira. Ahí está, ¿desde qué hora está cocinando? 5 de la mañana. ¡Qué bueno! Ahí está don Juancito, es el encargado de distribuir. Ahí está don Juancito. 100 platos. Van 100 platos, hay más todavía. Y ahora nos vamos para ver por esta parte. Esta es la parte donde está el rico segundo. ¿Cómo están? Ahí está la mamita, han preparado bastante. Saludos para la familia Vila. Clelia, ¿cómo están? ¿Cuántos kilos da un saco de arroz que lo has echado ahí? Ahí están, provecho, provecho. Mira, mira, mira. Y aquí están los que están sirviendo. Uy, caramba, qué rico, vean. Está delicioso, delicioso. Ahí está el encargado. Con la rica cervecita. Por allá está el rico. Están distribuyendo a todos, chicos y grandes. Todas las personas están almorzando. Ahí están las mamitas. Provecho, provecho, provecho. Provecho, provecho, qué rico. Ahí están todos. Y por aquí estamos con el segundo. ¿Qué tal está el segundo, caballero? ¿Está buenazo? Hay que agregar nosotros un platito más. Ahí está, nuestra madrina también, el cumpleañero también. Cumpleañero ya recién bautizado. Vamos ahora. Absolutamente todos están almorzando. Provecho, provecho. Amiga, te noto preocupada, ¿qué pasó? Se ha muerto cuy. No le habrás dado pasto, pues. Ahí está Yuri. ¿Qué tal está el almuerzo? Está bueno, está bueno. Ahí están todos los amigos, amistades que están almorzando el día de hoy en este gran bautizo. Miren. Ella es la encargada de distribuir a todos. Que no falte nadie, a todos, ¿no? Ahí está, viene, mira. Aquí está la que abastece.